Hola Omar, y bueno, continuando con este ciclo de charlas históricas que tenemos y como ampliando lo que hablábamos el 12 de octubre, queríamos conversar una temática que es importante y a la vez interesante. Existieron comunidades en América, fueron conquistadas, fueron colonizadas y existe en la actualidad muchas personas que intentan agarrar de la historia ciertas realidades para aprovecharse. ¿Cómo podríamos decir esto? Y bueno, hay tobas que no son tan tobas, hay mapuches que no son tan mapuches, hay dieguitas que no son tan dieguitas y hay charrúas que no son tan charrúas. Pero vamos a contar un poco cómo esto vino sucediendo y qué es lo que pasó. Habíamos, volviendo hacia atrás, habíamos dicho que Colón había llegado siempre a las Bahamas y en algún momento había llegado a lo que sería Venezuela. ¿Sí? A partir de ahí se empiezan a conquistar las tres grandes culturas de nativos de América. ¿Cuáles son estas grandes culturas? Estas culturas son muy importantes. Es la cultura azteca, la cultura maya y la cultura de los Andes centrales o la cultura inca. Y vamos a comentar cómo fue esto, porque el español llega y como él es el que domina, es el que nomina. O sea, el que domina siempre es el que va a dar nombre. Yo llego a este lugar, como soy el dominador, ¿sí? Como el dominante, le pongo nombre. Por eso con el tiempo América va a ser conocida como América porque fue Américo Vespucio el que llegó en una de las primeras expediciones. Entonces, los primeros en llegar a los distintos territorios o a las tres grandes civilizaciones, que es bueno que las tengamos presentes, ¿sí? ¿Por qué llegan primero a estas grandes civilizaciones? Porque sabe el español que hay mucho oro, hay mucha plata y hay mucho valor incluso en condimentos. Recordemos que Cristóbal Colón buscaba la ruta de los condimentos y la ruta de los condimentos la busca por la comercialización y la comercialización la busca por el beneficio de la plata, es muy simple. Entonces, cuando se dan cuenta que hay una comunidad muy grande que se llama el pueblo azteca, van por ese pueblo, van por ese pueblo. ¿Quiénes eran los aztecas? Eran una civilización que estaba en México y que era una civilización muy importante y una de las primeras en realizar los acueductos. Eran los primeros que habían cavado la tierra y se habían dado cuenta que podían trasladar agua dulce de un lugar hacia el otro. Por lo tanto, eran los grandes técnicos hidráulicos de esa época en América. Estos aztecas eran como un convenio de pueblos, una asociación de pueblos, y tenían al frente de ellos a un gran jefe que se llamaba Moctezuma. ¿Sí? Moctezuma era el que dirigía esto y en un determinado momento lo que se busca es que el español llegue a un acuerdo que no era tal, porque en realidad el español lo que busca es someter a los aztecas y dominarlos de forma total. Es así que Hernán Cortés llega a México con un sacerdote, el padre Valverde, y este padre Valverde lo que intenta es obligar a que Moctezuma acepte la Biblia, porque es el otro elemento de dominación. El primer elemento es la espada y el otro es la cruz. Con la espada y con la cruz buscaban dominarlos. Entonces le pide el sacerdote a Moctezuma que acepte la fe católica de la reina y del rey, todas estas cosas que solían decir los españoles, y Moctezuma dice, yo no escucho a Dios, y tira la Biblia por el piso. Cuando tira la Biblia por el piso, otros españoles que estaban escondidos en medio de la vegetación de ese lugar de México, matan 2000 nativos de ese lugar. Y ahí comienza la pelea, y ahí comienza la conquista. Y ahí comienza el español a agarrar y a invadir territorio. Los hace esclavos, lo toma esclavo a Moctezuma y a partir de ahí comienza toda la explotación y el dominio del pueblo azteca. ¿Sí? Primer ejemplo. Segundo ejemplo, de toma de otra civilización,
el señor Pizarro, Francisco, don Francisco Pizarro. No sé por qué apareció, no sé por qué apareció en el Perú, si estaba en otro país. En realidad sabemos, él se dio cuenta que los incas eran la gran potencia de los grandes agricultores. Los incas sembraban en caída, en la montaña, entonces esto iba en decreciente y le ponían piedras para que el agua no lleve la tierra. Entonces, el sistema de sembradío, el sistema que tenían era impresionante. El Inca era el máximo conocedor y a partir de ello tenía muchos pueblos dominados. El pueblo Inca había tenido su origen en el año 1200 en el lago Titicaca, en Bolivia, y desde ahí se habían empezado a apoderar de varias ciudades y habían formado un gran imperio que se llamaba el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo era el lugar de poder o el signo de poder de este pueblo inca. Pizarro llega y a Pizarro lo esperan como si fuera parte de la tradición. Había alguien que se llamaba Quetzalcóatl, que era un dios, y ellos pensaban que Pizarro, que Cortés eran dioses que volvían para ayudarlos. Teniendo en cuenta esta confusión religiosa y cosmológica, son dominados estos pueblos. Dijimos el pueblo azteca y el pueblo inca. El pueblo inca en el sector de Perú, el pueblo azteca en el sector de México. Ahora bien, en el sector de la América Central había también otro pueblo, y este pueblo era un pueblo bastante poderoso en lo que se refiere a armas, y era el pueblo maya. Y aquí Alvarado es el conquistador que se hace cargo de esto y termina sometiendo a este pueblo. ¿Qué pasa con el sometimiento de estos tres pueblos? Sometidos estos tres pueblos, está sometida toda la América del Norte, todo lo que es México, Belice, El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela, el Perú. Tenemos sometida toda la América del Norte y toda la América Central. Ya prácticamente no queda nada para que el español entre a lo que sería la América del Sur. Entonces, llega el español y realiza su dominación, nomina estos lugares con determinados nombres, lleva sacerdotes, establece la Iglesia Católica, domina a las poblaciones, quita el oro, esclaviza, y a partir de ahí empieza toda una serie de guerra de confusión en la cual en donde hay relatos que nos indican, bueno, la tortura de Moctezuma o la tortura de Atahualpa. Ambos jefes gigantes de estas civilizaciones, con cultura, con fe, con religiosidad, con ciencia verdaderamente fuerte, son totalmente atropellados por el español, y así van preparando el territorio para poder entrar a otras expediciones. ¿Hubo más expediciones del español? Sí, hubo bastantes expediciones. De hecho, vamos a introducirnos en lo que sería el panorama del Río de la Plata con una expedición que surge que sale de Lúcar de Barrameda en el año 1515 y llega a orillas del Brasil, terminando en el sur de Uruguay con Juan Díaz de Solís. ¿Sí? Esta expedición viene en 3 carabelas, igual que, ¿se acuerdan? Colón venía en la Niña, la Pinta y la Santa María, acá venían en la Portuguesa y en 2 naves más, y llegan a las costas del Uruguay. Y acá es muy curiosa la situación, porque ellos vienen bajando por el Río de la Plata, en sentido desde Brasil hacia Uruguay, y es muy curioso que unos nativos, unos pueblos originarios, los empiezan a llamar y a hacer señas con las manos. Cuando llegan ahí,
por medio de flechas envenenadas, atacan a la población española, 220, 230 personas aproximadamente las que venían con Juan Díaz de Solís, y cuando se acerca la siguiente carabela, ¿sí?, o el siguiente navío, se dan cuenta que los nativos están destrozando a Juan Díaz de Solís y se lo están por comer.